Miles de afectados por los huracanes en Florida aún siguen con el recuento de los daños y ahora enfrentan una nueva pesadilla: lidiar con las compañías de seguros. Impulsados por la ola de desinformación tras el paso del huracán Helene, milicias armadas amenazan a trabajadores de FEMA en Carolina del Norte. Ya hay arrestos. Nueva polémica en torno al candidato republicano Donald Trump. Advierte que recurrirá al uso del ejército para enfrentar a los enemigos internos. ¿A quiénes se refiere el exmandatario? Autoridades de la Gran Manzana buscan frenar un reto viral que pone en riesgo de muerte a quien lo practica y se ha convertido en un dolor de cabeza para usuarios del metro. Desmantelan red de trata de personas liderada por madre e hija en Colombia. Sus víctimas eran engañadas, secuestradas y obligadas a prostituirse en un lejano país asiático. En el mes de la herencia hispana, le presentamos a dos mujeres que con su trabajo se han convertido en una pieza clave para prevenir a la población ante amenazas meteorológicas. Así comienza Cierre de Edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda Abel Álvarez. Y fíjese, se hace más grande el calvario que viven miles de residentes en la Florida tras el paso de los destructores huracanes Helene y Milton. Y es que, aparte de haber perdido casi todo, ahora tienen que pelear con las compañías de seguros para que les paguen. Vamos hasta Miami. Anthony Belchi tiene la historia completa de lo que está pasando por allá. Sammy aún está recogiendo algunos de los escombros que provocó el paso del huracán Milton por su vecindario de Fort Myers, en la costa oeste de Florida. Los fuertes vientos del ciclón dañaron algunas viviendas. Él había tomado precauciones. Teníamos comida, generadores, gasolina, linternas, baterías. Pero ahora tiene que lidiar con el seguro para que cubra los costos de los daños. Este proceso podría alargarse más de lo previsto. Algunos residentes están denunciando que las compañías aseguradoras se están retrasando a la hora de procesar las reclamaciones. También están denegando los pedidos de sus asegurados, incluso teniendo póliza contra huracanes. Y estos son miles de millones de dólares en destrucción de propiedad que después las aseguradoras tienen que pagar a los propietarios, ¿no? Está ocurriendo con los damnificados del huracán Helene y de Milton. Las compañías clasifican las tormentas como dos eventos distintos, lo que significa que cualquiera que no haya documentado o no haya podido documentar los daños causados por Helene tendría muchas probabilidades de que su reclamación sea denegada si ha sido golpeado por ambos ciclones. Si bien las personas necesitan cada vez más acceso a estos recursos, en algunos casos son o muy caros o inexistentes. Cada vez es más difícil de encontrar y es menos viable brindar seguros en áreas expuestas a alto riesgo bajo los modelos actuales. Y eso tiene un efecto dominó. Las compañías están dejando de prestar sus servicios en regiones como Florida y las pocas que quedan ya tienen precios astronómicos. En los últimos 5 años, el precio se ha duplicado. Y se tiene que pagar tanto dinero, las aseguradoras no pueden, no les rinde. Muchos residentes están convencidos de que la póliza del seguro del hogar volverá a subir drásticamente el próximo año, ahogando aún más sus finanzas debido a los huracanes. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y por otro lado, en Carolina del Norte, socorristas de FEMA que ayudan a afectados del huracán Helene tuvieron que ser protegidos tras recibir amenazas. La Guardia Nacional descubrió camiones de milicias armadas que presuntamente planeaban cazar a personas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que procedió a evacuar de inmediato a sus trabajadores. Las autoridades arrestaron a un sospechoso vinculado a las amenazas. Al parecer, todo se debe a la ola de desinformación sobre la respuesta del gobierno federal a los huracanes recientes. La vicepresidenta Kamala Harris será entrevistada este miércoles por el presentador de Fox News, Bret Baier, en Pensilvania. Será la primera entrevista formal de la candidata demócrata a la Casa Blanca en esa cadena para el programa Special Report, uno de los programas políticos de noticias por cable más vistos. En las últimas semanas, Harris ha aumentado sus encuentros con la prensa.
Mientras tanto, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, hizo alarmantes declaraciones durante una entrevista con Fox News sobre las elecciones y también respecto a lo que sería su gestión en la Casa Blanca si llegara a ganar el 5 de noviembre. Laura Ortega tiene el reporte. Conforme se acerca el día de la elección presidencial, el candidato republicano Donald Trump está lanzando toda la artillería con incendiarias declaraciones para lograr su propósito de ser reelegido. En una entrevista en el show Sunday Morning Future de Fox News, la periodista María Bartiromo le preguntó qué espera del día de la elección, porque el presidente Joe Biden dijo que no pensaba iba a ser pacífico y este respondió. Well, I always say so. We have two enemies. We have the outside enemy, and then we have the enemy from within. And the enemy from within, in my opinion, is more dangerous than China, Russia, and all these countries. Al mismo tiempo señaló que él no tendría ningún problema con esas naciones porque dijo, si Estados Unidos tiene un presidente inteligente, él puede manejarlas muy fácil porque tiene una gran relación con todos los líderes. Bartiromo también le preguntó que si tuviera una segunda gestión, ¿cómo se protegería de los demócratas si intentaran socavar su presidencia? Y Trump insistió. I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. Cuando se le preguntó la posibilidad de que hubieran agitadores que intentaran interrumpir las votaciones del 5 de noviembre, este contestó que no creía que eso iba a ser un gran problema. I think and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. Because they can't let that happen. En su respuesta, Donald Trump se refirió en una primera instancia a ciudadanos estadounidenses y en segunda a los inmigrantes que, según él, han inundado el país. La campaña de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris no tardó en responder a las polémicas declaraciones de su rival. El portavoz Ian Sams alertó sobre lo dicho por Donald Trump y advirtió a la población de que el republicano está sugiriendo que sus conciudadanos son peores enemigos que los adversarios extranjeros y que está amenazando con usar el ejército contra ellos. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Bueno, y para ampliar más sobre las polémicas palabras del expresidente Donald Trump, se encuentra con nosotros en Frente a Frente el analista político Ricardo Brown. Ricardo, gracias por estar con nosotros y sobre todo analizar esto. Es preocupante porque apenas faltan unas semanas para las elecciones y esto como que hay una bandera roja de lo que pudiera pasar el 5 de noviembre. Esta campaña que está llevando a cabo el ex presidente Trump es inédita, por lo menos en tiempos modernos. En Estados Unidos habría que remontarse al siglo XIX, cuando aquí en Estados Unidos había un partido que duró poco, que se llamaba el Know Nothing Party, el partido de los que no saben nada. Pudiera traducirse de forma liberal español, que estaba en contra de la inmigración, sobre todo en contra de la inmigración de católicos a este país. Yo no acabo de entender cuál es la estrategia del candidato republicano a la Casa Blanca. Hasta ahora, por lo menos en el siglo XX, el siglo XXI, las campañas políticas a la presidencia de Estados Unidos se basaban en agregar, en sumar. Un partido político no puede ganar la Casa Blanca simple y sencillamente con las personas afiliadas a ese partido. Tiene que buscar el voto independiente, tiene que incluso buscar el voto del otro lado de la cerca. Obviamente el presidente Trump ha emprendido una campaña en que se limita a apelar a su base más dura. Pero ahora bien, estamos hablando y está mencionando él la palabra enemigos internos. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son esos enemigos? ¿Los votantes demócratas o los políticos demócratas? No especificó. Sí mencionó una izquierda dura, una izquierda lunática, según la describe él. Ha mencionado en el pasado que hemos sido invadidos por millones y millones de inmigrantes irregulares, muchos de ellos, según el expresidente, con prontuarios, personas que fueron liberadas de cárceles, incluso
de instituciones de enfermos mentales en sus países de origen. Me imagino que se refiere a ellos. Ahora bien, ¿qué se puede esperar en noviembre, este 5 de noviembre, con estos argumentos de Donald Trump, sobre todo porque los ánimos están bastante caldeados? Ojalá que lo que se espere es que quien gane o pierda acepte los resultados. Por el momento no sabemos si va a ser así. Definitivamente el tipo de retórica que estamos escuchando, sobre todo de parte del expresidente Trump, no es un tipo de discurso de nuevo común en la política estadounidense, por lo menos en la historia reciente, y definitivamente hay quienes temen que esto puede suscitar que si pierden las elecciones, y vamos a señalar que las encuestas siguen señalando una contienda sumamente apretada, pero que si pierden las elecciones el candidato republicano, algunos de sus partidarios se llevan a cabo manifestaciones. Si es así, ojalá sean pacíficas. Así es. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros como siempre. Buenas noches. Gracias. Igualmente. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, autoridades de Nueva York buscan frenar la peligrosa práctica conocida como surfeo de vagones. Cientos de militares arriban a Sinaloa, México, para intentar frenar la mortal ola de violencia en el estado. Le cuento todo enseguida. Volvemos al aire con esto porque hay una peligrosa práctica en Nueva York que cada vez se populariza más entre adolescentes que arriesgan su integridad física y hasta sus vidas. Es el surfing en trenes. Vamos a la Gran Manzana. Ángela González nos explica la estrategia de las autoridades para terminar con esta peligrosa actividad. Es una escena que se repite una y otra vez y que neoyorquinos, usuarios de los trenes, capturan con sus celulares. Son menores en su mayoría surfeando encima de los vagones del tren en movimiento y que en lo corrido de 2024 ha cobrado la vida de al menos 4 jóvenes y ha dejado varios heridos. El propio alcalde Eric Adams, y con la idea de crear conciencia de los peligros, entrevistó a la madre de Zachary Nazario, quien murió surfeando en los trenes en febrero 20. Su madre, Norma, con lágrimas en los ojos, le dice al alcalde que ya no lo verá graduarse de la escuela, ni casarse, ni tener hijos. Pero ahora la policía de Nueva York utiliza drones para rastrear a los surfistas de esta peligrosa práctica que además es ilegal y ha realizado varios arrestos. El surfing en los trenes ha venido en aumento desde 2021 y de 206 incidentes pasó a 928 en 2022. El alcalde culpa a las redes sociales. The subway surfing, it's just, if you go and look at some of these subway surfers, they get millions of views. And this was not around when I was in law enforcement. It was a long time ago, but as a transit police officer, you didn't see this. Con un incremento de casi el 400% de esta práctica peligrosa, usuarios del tren instan a más vigilancia y educación para salvar vidas. Me parece algo muy triste. Me gustaría que hubiera más conciencia sobre los chicos, sobre los peligros que puede existir. Que los padres como que tengan este cuidado también con sus hijos. La policía de Nueva York y la Autoridad Metropolitana de Transporte están trabajando juntos en una campaña para prevenir el surfing en el metro, una actividad peligrosa que ha dejado varios jóvenes muertos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y luego de 35 días de violencia en Sinaloa que han dejado más de 200 asesinatos, el gobierno federal envió a 650 uniformados a restaurar la paz. Los elementos pertenecen al Ejército, a la Guardia Nacional y a fuerzas especiales que están implementando estrategias para controlar a los grupos criminales y también realizan tareas de prevención y vigilancia en áreas comerciales y educativas. En Colombia desmantelan una red criminal y caen 2 mujeres que se dedicaban a reclutar a jóvenes que enviaban a Corea del Sur con la promesa de jugosas ganancias. Al final, terminaron trabajando como sexo servidoras. En Bogotá, Carolina Gómez nos tiene el informe.
que es por el delito de trata de personas. No tenía nada de pobre viejecita, al contrario, esta aparente humilde mujer conocida como alias La Paisa era el contacto directo junto a su hija residente en Corea del Sur para lograr un tiquete sin escala al infierno de la trata de personas y la explotación sexual de mujeres. Captaban a sus víctimas ofreciéndoles altas rentabilidades a través de trabajos como meseras. Una vez llegaban a la ciudad de Incheon, en Corea del Sur, eran secuestradas, retenidos sus pasaportes y obligadas a ejercer la prostitución en lugares conocidos como karaokes. Pero madre e hija no estaban solas. Había una tercera cómplice encargada de reclutar mujeres bonitas en la ciudad de la eterna primavera. Arias Camila, quien reside en la ciudad de Medellín. También fue expedida notificación azul contra alias Caterine, quien era la encargada de recibir las víctimas en ese país. Según la investigación conocida por Estrella TV, en Corea del Sur no recibían pago alguno, por el contrario, les eran impuestas multas por incumplir exigencias de sus captores o proxenetas al momento de realizar servicios sexuales. Precisamente, una de esas mujeres a quien obligaron a no utilizar protección quedó en embarazo y querían obligarla a abortar, pero logró escapar y dar parte a las autoridades. Las dos mujeres fueron enviadas a la cárcel y se busca a la cabecilla en los 196 países miembros de la Interpol. Se cree que lograron llevar a 5 mujeres más, pero la investigación continúa y seguramente tendrán más resultados. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, le presentaremos a 2 destacadas mujeres hispanas encargadas de advertir a la población sobre las amenazas meteorológicas. Su historia enseguida. En el mes de la herencia hispana le presento a 2 puertorriqueñas que llegaron a este país con las maletas cargadas de sueños y superando todos los obstáculos para convertirse en reconocidas meteorólogas. Connie Flores está en Houston, Texas, y tiene la historia. Hace años llegaron como inmigrantes a un lugar desconocido, pero para ejercer una profesión que les apasiona. Janice Maldonado y Amarilis Cotto son meteorólogas en el Servicio Nacional de Meteorología Houston-Galveston. Estamos solos aquí mientras dejamos a nuestras familias, pero esto es pasión. Esta es nuestra pasión, esto es lo que realmente nos gusta servir a nuestra comunidad. Como mujeres hispanas rompiendo barreras desde el idioma y otros más, en una carrera que durante muchos años fue dominada por hombres. Trabajos que nosotros podemos hacer que antes no se daban y ahora sí tenemos estas oportunidades y ya estamos abriendo las puertas. Ambas hispanas ejercen su labor en cargos que les ha dado el privilegio de ser las primeras latinas en su área. Llegaron a Houston superando retos desde su país natal, Puerto Rico. Un equipo de meteorólogos analizando, pronosticando y alertando a la comunidad. Inspirando a muchos a que sí lo pueden hacer y si realmente tienen esa pasión sobre meteorología, tienen muchas formas de entonces buscar ese estilo de trabajo. Amarilis Cotto fue la primera mujer latina en trabajar en el Escuadrón 53 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, también conocido como los cazahuracanes, y en una de sus recientes participaciones en tripulación fue durante el huracán Helen en Luisiana. Finalmente lograr hacer parte de la tripulación fue una cosa extremadamente hermosa para mí y también para representar a no solamente a las latinas, pero a mi país. Esas cosas pequeñas en la vida hay que celebrarlo. Pero también ejerce como meteoróloga y su experiencia comparte le ha superado sus expectativas. Pues fui la primera mujer latina en ese escuadrón y pues fue un orgullo de poder alcanzar esa meta. Por su parte, Janice Maldonado llegó al Servicio Nacional de Meteorología Houston como la primera mujer latina con un cargo de alto rango. El tener la oportunidad de estar aquí trabajando para servir al público, eso es la satisfacción mayor. Es combinando la ciencia con la pasión de también servir a la gente. Y en su experiencia de más de 9 años, recuerda que durante el huracán Harvey en el 2017 se emitieron más de 160 alertas del mal tiempo, uno de los huracanes más fuertes que ha impactado la costa de Texas. Las meteorólogas también señalaron que el esfuerzo y dedicación tanto de ellas como de su familia son importantes para lograr ejercer la profesión en un país como Estados Unidos y que pocos latinos logran ejercer. Reportó desde Houston, Texas para Noticias Estrella TV, Connie Flores. Y en la India, un elefante se descontroló cuando participaba en una procesión y causó gran conmoción en las calles.
El enorme animal arremetió contra un auto en el que viajaba una persona y trató de volcarlo, embistiéndolo varias veces. 4 personas que iban en su lomo trataban de no caer. Al final, varias personas lograron amarrarlo y controlarlo. Por suerte, nadie resultó herido. Y en las montañas de Venezuela celebraron el doloroso ritual baile de la candela para dar la bienvenida a los espíritus de los muertos. Al ritmo de tambores, cientos de hombres sin camisa rodearon las llamas y algunos caminaron descalzos sobre brasas de carbón. Otros se golpearon con maderas prendidas y algunos más se rociaron alcohol en la espalda. Es un tributo para los ancestros indígenas de ese país. En Nueva York, grupos indígenas de todo el mundo se reunieron en la famosa isla Randall para celebrar sus culturas durante 24 horas. El propósito del evento fue crear conciencia en la gente y las autoridades para que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 12 de octubre, también se convierta en una celebración a nivel nacional. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en Cierre de Edición.